Bienvenidos. El día de hoy, gracias por acompañarnos, por estar nuevamente con nosotros en estos conversatorios que hace INVEDIN, ahora los miércoles a las 4 de la tarde. Pues darle nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida a parte del equipo de INVEDIN con quienes vamos a conversar hoy. Pues estamos con Lilian Quevedo. Lilian es psicóloga y es coordinadora del área de intervención temprana de INVEDIN. Y también nos acompaña Gaiskel Gutiérrez. Gaiskel es licenciada en educación con una experiencia importante en tutorías y forma parte del equipo de psicoeducativa de la institución. Darles una muy cordial bienvenida. Ya les voy a dar la palabra. Les quiero comentar que pusimos allí una pregunta que llamamos generadora y que esta pregunta dice: ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan como papá, mamá o maestro en estos tiempos? Nos encantaría que mientras vamos dando paso a esta conversación, ustedes puedan ir respondiendo esta primera pregunta y, si lo desean, mandar pues cualquier otra comentario o pregunta que tengan a bien hacer. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y el tiempo que dedican a este espacio, pues yo creo que de aprendizaje, de formación mutua. Bienvenida Lili, bienvenida Gaiskel. Gracias. Gracias, Mónica. Pues bueno, vamos, hoy nos toca un tema, por supuesto, bien interesante. Vamos a conversar sobre lo que sería el desafío de la educación en casa. Hemos estado nosotras teniendo algunas conversaciones sobre este tema y pues surge esta primera pregunta, ¿sí? ¿Cuáles creen como papás que serían estos retos que piensan se convierten en situaciones que deben afrontar ahora con respecto a esta educación que se está dando desde casa, bien sean los roles de padres, de madres, y estoy segura que también hay aquí algún maestro, coordinador que nos acompaña hoy. Una primera aproximación, lo habíamos pensado así, es pues comenzar como con la idea de una reflexión general, y es que lo cierto es que a nivel mundial apareció el COVID y hubo que casi que la mayoría de los países tomó la decisión de que las escuelas cerraran y que los niños y adolescentes se fueran a casa. En esa posición, más de 180 países cerraron lo que pudiese ser este año escolar o interrumpieron un año escolar. Se inicia nuevamente para muchos de estos países el año y hay diferentes posturas relacionadas con el inicio de la escolaridad. UNICEF plantea 6 puntos que considera básicos para el inicio del año escolar y establece, digamos, se entiende que la asistencia a las escuelas debe estar dentro del planteamiento a mediano o corto plazo, pero que debe ser programado y bien establecido. Pero lo que pareciera es que no queda dudas de la importancia que tiene la escolaridad en no solamente la educación, sino en un aspecto esencial que sería la socialización. Allí me centro en esa primera postura, es decir, hay una idea de la socialización o la importancia de asistir a los ambientes académicos y una postura quizás en la acera del frente que habla pues de la seguridad, de la salud de los niños y de tomar las precauciones necesarias hasta que las cosas puedan estar más claras y haya una, por lo menos, solución mucho más visible sobre el tema de la pandemia. Por un lado tenemos esos dos puntos, no necesariamente son dicotómicos, probablemente deben haber distintas posiciones entre uno y otro en relación al tema. Y la segunda reflexión es a nivel nacional.
con una educación que ya venía desde una crisis muy severa en el país, no solamente en los últimos años, sino probablemente desde varias décadas atrás, pero que con el tiempo se ha ido agudizando de manera marcada en los últimos años y especialmente con la llegada de la pandemia, pues pasamos de una educación que quizás pudiésemos llamar que estaba en una terapia intensiva a una educación que se ha ido agudizando. Algunas de las estadísticas que uno puede conseguir hablan de un sector público con un 85% de población versus un 15% de escuelas privadas, lo que nos marca una diferencia significativa en lo que es la inequidad social, por mencionar algunos de estos temas, o cómo los factores educativos en términos de exclusión se están exacerbando. Entonces, quizás lo que les quiero plantear es, si les parece, podamos conversar un poco de todas estas como ideas y luego ir también afinando, ¿no? Desde lo más macro hasta lo más cercano a las familias. Las escucho. ¿O quieres que comience? Por favor, con la libertad de que cualquiera pueda conversar un poco de esto. Ok, bueno, fíjate, en efecto, tenemos estas dos posturas y en medio de estas dos posturas tenemos a nuestros chicos con la necesidad de salir, de tener ya contacto con sus amigos, de tener ese roce social que es tan importante para el aprendizaje. Entonces, y bueno, tenemos nuestra situación país que es bien particular, en efecto, como lo dices, la situación pandemia ha agudizado nuestros problemas. Secodat hablaba de la carencia de lo más vital que es el agua en las escuelas. Entonces, ¿cómo retomar estas clases, las clases presenciales con estas características? Por otro lado, también está la difusión de información un poco clara por parte de los entes gubernamentales, quienes dicen estoy considerando, estamos valorando el retomar las clases presenciales sin dar mayor detalle. Y gracias a las redes sociales, esta información va llegando a todos los hogares y se va multiplicando de una manera preocupante porque los padres empiezan a plantearse hipótesis de cómo va a ser el inicio de esta presencialidad. Entonces, hay muchos colegios privados que son casas que han sido ambientadas para ser una institución escolar. Entonces vemos salones que son pequeños, con muchos niños, poca ventilación, y allí los papás, por supuesto, imaginan que el riesgo de contagio es muy grande. Entonces es importante que tengamos presente que sí es necesario que retomemos la presencialidad, pero a la par de esto, debemos planificar muy bien cómo lo vamos a hacer e informar muy bien a los representantes para que ellos colaboren en este proceso. Porque vamos a creer en nuestros chicos y en su necesidad de salir a compartir, y ellos podrán medianamente ajustarse a las normas que les diseñemos para retomarlo. Pero sí, de verdad, es necesario que nosotros, como entes o como actores guías, llevemos la información de una manera clara y precisa para bajar estos niveles de ansiedad que se están generando en los padres por el riesgo de contagio. Lilian.
Está silenciada. Ya, no me permitían abrir el micrófono. Fíjense, yo siento que todo esto en relación a la pandemia ha tenido como varios cambios, ¿sí? Tuvimos un periodo inicial entre marzo, abril y mayo, en donde todos estábamos en casa. Entonces ese apoyo escolar que se vino dando cambios paulatinamente, porque fueron cambios paulatinos, pues evidentemente los pudimos cubrir medianamente porque todos estábamos en casa. ¿Qué pasa a partir de junio, julio? Que los papás ya tenían la necesidad de salir a trabajar, de incorporarse, de hacer presencialidad de sus trabajos, y es donde viene como ahorita el trabuco que tenemos entre la educación y la educación en casa, ¿ok? Y los ajustes ahora de los nuevos horarios, porque bueno, hicimos unos ajustes medianamente a los horarios o a la rutina, porque estábamos todos como en la misma condición, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Que ahora la rutina cambia, la situación cambia y eso tenemos que hacer como un reajuste, tanto a nivel escolar como a nivel del hogar. Y es una de las cosas que no podemos negar. Tenemos, como menciona Mónica, que es lo que más importante, que esta inequidad social que influye mucho en cómo aborda una familia esto y cómo lo aborda otra, ¿ok? Tenemos una crisis educativa que lo veníamos planteando, una crisis educativa que estaba ya dándose y que pues ahora es como que la notamos, ¿sí? Ahora los papás se dan cuenta de quizás cuáles son las fallas que esa maestra decía, mira, tu bebé se para mucho, entonces yo lo noto porque yo ni siquiera lo logro sentar. Mira, que tu bebé no quiere agarrar el lápiz y conmigo no quiere ni aproximarse a la palabra tarea. ¿Ok? Entonces, esto nos estamos dando cuenta, nos estamos enfrentando a situaciones y lo de los cambios de roles es importantísimo porque estamos asumiendo un rol de maestro o de tutor que quizás no es nuestra condición o no es lo que realmente tienen la capacidad todas las mamis y los papás de asumirlo, ¿sí? Y yo creo que eso es importante, que el colegio lo pueda determinar, porque hay mamás que son ansiosas, hay mamás que pueden incluso deprimirse, hay mamás que pueden sentirse vulnerables, hay mamás que incluso comentan que sienten que las invaden en su hogar a través de todo esto de las pantallas. Y es verdad, y muchas veces uno lo piensa y los que odiamos que nos hablen por teléfono, que los llamen por teléfono, imagínate que te llamen por videollamada, ¿sabes? ¿Por qué me invaden mi privacidad? ¿Sí? Es algo que son muchos aspectos que yo creo que abordarlos todos sería como muy ilusorio hacerlo como dentro de una sola conferencia, pero tendríamos, así como hay todos estos aspectos, pues los tenemos que ir organizando y replanteándonos cada uno de ellos. Sí, en esto que conversas, en digamos, situación que deviene, donde estamos también entonces encontrando no solamente lo que comentábamos, esa brecha, esa desigualdad socioeconómica, sino lo que se llama también una brecha tecnológica, porque implica el que en casa tenemos que tener distintos dispositivos. Si tenemos varios hijos para que puedan conectarse, o tenemos que habilitar espacios para poder cada uno de nuestros hijos tenga las mejores condiciones para poder recibir un horario de clase, digamos, comentaba, no solamente a veces un solo dispositivo, sino con uno hago unas actividades que son más dinámicas mientras estoy conectado a un computador, o el reto que implica para los papás el tener que trabajar y mientras más pequeños los niños, probablemente, o con alguna, si tienen, a lo mejor más grandes, pero tienen alguna condición que requiera unas atenciones más presenciales, más cercanas, pues va a tener también que empezar a
a dividirse, a estar más presentes en la dinámica escolar, ¿sí? También implica para los profesores, para el maestro, no solamente la presencia del niño como el elemento más importante, sino que está frente también a la casa, y como tú decías de vuelta, ya el maestro no solamente es visto por el niño, sino que es visto por la mamá, cómo actúa, cómo hace, y puede también tener distintas reacciones, ¿no? Entonces, un poco dentro de toda esta complejidad, que es una complejidad que tiene como muchas dimensiones, vamos a ir acercándonos a cuáles serían algunos elementos que consideramos esenciales tener claro, entendiendo todas las diferencias, ¿no? Estamos hablando de educación pública y privada, estamos hablando de niveles y de recursos socioeconómicos o económicos disponibles, estamos hablando de entornos y de ambientes, de los espacios en casa, es decir, dentro de toda esa complejidad, ¿qué cosas serían lo que pudiésemos conversar con quienes nos acompañan hoy y quienes nos vean en los días cercanos? Fíjate, yo tengo pautados 6 puntos que me parecen fundamentales y yo me voy a inclinar en lo que es el área de intervención temprana o el área temprana de preescolares, ¿sí? De niñitos hasta los 6 años, ¿ok? Esto tenemos que acordar con los colegios y pautar con los colegios todo lo que es el tiempo a la exposición a las pantallas, a la calidad de la exposición a la pantalla. Realmente está siendo efectivo que ellos sienten al niño toda una jornada en la mañana, el aprendizaje se está dando de forma efectiva, validar eso con el colegio y llegar a acuerdos. Puedo, no puedo, prefiero que me lo hagas llegar por mensaje, prefiero que las horas sean más cortas, que lo ideal sería no sobrepasar más de 1 hora en la pantalla de los niños, ¿ok? Y eso está programado y está como explicado mucho en el daño que puede hacer la exposición a las pantallas de niños pequeños. Organizar un espacio es fundamental. Mira, mi casa es pequeña, buscar cuál es ese rincón, ese pedacito del hogar que el niño se sienta motivado y atraído a estar, que no puede ser una zona donde hay televisores o distractores, que no puede ser la zona donde como, sino que tenga, este es mi espacio para hacer actividades, ¿sí? Y que no sea como voy a hacer tareas, sino vamos a hacer esta actividad o a disfrutar de lo que estamos haciendo. Tener una rutina es importantísimo. Sé que todo el mundo habla de rutinas, pero las rutinas son individuales, las rutinas son familiares. Las rutinas tienen que adaptárselas según las necesidades de cada familia. Mira, que mamá trabaja toda la mañana y mamá es la que tiene mayor disposición de hacer las actividades, pues la rutina del niño del área escolar pues debe estar pautada para el horario de la tarde. Y nos enfocamos en trabajar otro aspecto que es importante y fundamental, que son las habilidades de la vida diaria. Aprovechar que estos niñitos están en casa y el que no se viste y se desviste solo, pues que empiece a hacerlo, el que no come solo, que empiece a hacerlo, el que no recoge o tiene responsabilidades, empiece a tenerlas, ¿sí? Que ellos tengan responsabilidades de acuerdo a su edad, fundamentalmente, pero que tengan siempre los alcances. Mira, que él no ha dejado los pañales, pues vamos a empezar a practicar y entrenar ese hábito y trabajamos y aprovechamos el estar en el hogar para reforzar lo que es la independencia. ¿Sí? Y por último, solicitar a los colegios programas semanales, que ustedes sepan qué va a pasar en toda la semana, que yo el domingo me pueda sentar a planificar cómo va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en lo posible. Porque los niñitos se ponen muy ansiosos, se estresan cuando las cosas pasan como muy de imprevisto. Los imprevistos van a venir, pero si son muy frecuentes es donde está el estrés, es donde está la poca motivación, es donde está la ansiedad. Y eso es tan malo tanto para los padres como para los hijos. Entonces la programación y la planificación semanal es importante, que sepamos todo lo que va a pasar en la semana. Excelente. Estamos hablando entonces aquí de niños en edad preescolar,
como un primer elemento, ¿no? Y estás dando 6 sugerencias que creo que son muy interesantes. Nos quedaría entonces, Gaisken, ¿qué podemos hablar como este inicio? Bueno, con la educación básica, que es donde más experiencia tengo, lo importante en este caso sería tener claro el objetivo de mantener esta educación a distancia, que para muchos especialistas es mantener el vínculo pedagógico, más allá de perseguir que nuestros hijos o los estudiantes logren ver toda la malla curricular que se tiene establecido, todos los objetivos para cada grado. Porque en este afán que tenemos de mantenernos en contacto, de mantenernos en clase, estamos tratando de simular una normalidad escolar. Y esa no es la realidad. Entonces, en este diseño tenemos colegios que están procurando mantener el horario que se tiene regularmente, generando actividades como regularmente se hacían en la presencialidad, y ahorita que estamos comenzando clases, muchos colegios tienen 2 semanas de haber comenzado a trabajar, otros quizás un mes. Ya se están reportando niños agotados, niños con tareas pendientes porque la dinámica de conexión por horas no le permite terminar las actividades a tiempo, mucho más cuando hablamos de niños con alguna condición, que puedan tener algún procesamiento lento, por alguna condición son más lentos al escribir. Entonces se están quedando rezagados en las tareas, están viviendo una jornada completa de conexión que es muy agotadora, como bien Lilian lo decía. Aunque sean más grandes, igual necesitan un tiempo limitado para estar conectados, y resulta que termina la hora académica o el horario académico y debe conectarse nuevamente o hacer tareas que quedaron pendientes y están agobiándose. Yo reconozco el esfuerzo de las maestras, están haciendo cosas bellísimas, son muy creativas, para hacer llegar de la manera más atractiva posible estas actividades, pero ¿qué tanto vamos a poder aguantar? ¿Qué tanto va a poder tolerar el niño y también la docente? Estamos en este periodo inicial y podemos aguantar este ritmo hasta que lleguemos a julio del año que viene. Eso tenemos que reflexionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar contenidos. Y dentro de estos contenidos que consideramos importantes, pues vamos a priorizar nuevamente por aquellos que generen interés en nuestros chicos, aquellos que inviten a la reflexión, aquellos que sean motivadores para que ellos sigan investigando por su cuenta, cuando ya se desconecta, queden pensando en cómo lo puedo hacer, para qué me sirve este conocimiento. Porque tenemos que centrarnos en que tenemos un proceso educativo diferente. Y esta es nuestra realidad. Excelente, Gaisken. Yo aquí que me veo como iluminada, ¿sí? Desde el área de familia, voy a sugerir también algunas cositas. Y luego conversamos, entonces interactuamos pues un poco con quienes nos acompañan hoy, ¿no? Lo primero, y tomo una nota que dice Maturana, que es un biólogo, pero que, digamos, hizo uno de los padres de lo que sería la terapia familiar sistémica, dice que las políticas, y en general yo le voy a agregar las políticas educativas, deben estar concebidas desde el amor. ¿Sí? Entender este proceso actual debería estar, y suena a lo mejor un poco, pues, como muy afectivo, ¿no? Pero trabajar con niños en este contexto debe ser visto en principio, yo creo que lo más importante que deberíamos tener en cuenta el día de hoy,
para nuestros niños, nuestros hijos, es un trabajo desde el amor, porque creo que es el elemento importante a mantener, a equilibrar, a poder conservar bajo este contexto. Eso es más importante. Y cuando hablo del amor, hablo de las relaciones, hablo de lo afectivo, de lo vincular, más aún que el espacio académico, porque el espacio académico se va a ir dando también paulatinamente, pero esa tiene que ser nuestra prioridad. Y probablemente en estas circunstancias que vivimos hay muchas tensiones que se dan de lado y lado. Hay una tensión por parte digamos, de los entes gubernamentales, pues para que ocurra ciertos procesos educativos, de las escuelas justificar o de los colegios justificar que están dando clases, de los papás sentir que sus hijos están aprendiendo. Entonces, cada uno de esos elementos está tensando en un foco que desafortunadamente es el que tiene menos condiciones y que sería en este caso el niño, ¿no? Y que estamos tensando a través de todas estas circunstancias la propia dinámica, desarrollo que tiene este niño. Entonces, yo creo que un tema importante es este. La segunda elemento que incorporo es cómo maniobrar en el triángulo que se establece entre el estudiante, los papás y la escuela, los maestros, que es de vital importancia. Yo creo que eso es nuclear, es cómo establecemos alianzas. Lo estoy reforzando porque ustedes dos lo comentan inicialmente. ¿Cómo establecemos esas alianzas para lograr esa colaboración y esos ajustes, decía Lilian, decía Gaiskel, tan importante en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo vamos a ir ajustando algo que es inédito, que ninguno estaba preparado y que surgió de esta forma? Le quiero agregar otro elemento que es algo interesante, tener la idea, y creo que los colegios y los papás tenemos que pensarlo distinto, y es que nosotros no podemos pensar que estamos haciendo presencialidad a distancia, que es un poco lo que estamos como considerando. Es decir, vamos a hacer un colegio desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no?, en presencialidad a distancia, porque no lo es y no tiene las mismas características. Entonces, tenemos y estamos forzando al niño a unas circunstancias que están fuera de lo que sería su bienestar, que además debería ser el elemento más importante en todo este desarrollo. Entonces, entender que no hay presencialidad a distancia, que el ritmo de aprendizaje es diferente, además cuando es a distancia, y que los tiempos van a ser otros, y que no podemos colocar horarios que sean como rutinas escolares, porque el niño no está en el colegio, no puede interactuar con sus amiguitos, no puede ir a tomar agua, no tiene un patio de recreo, no pasa por el pasillo y conversa, sino que está sentado frente a un computador, que además se mezcla con otra situación importante, es que el computador es para clases, lo decíamos el otro día, para clases, para lo social, para el intercambio, para jugar, es decir, ese es el espacio. Y tendríamos que conseguir entonces qué otros espacios tenemos que permitan esas otras también actividades, aprovechar también desde casa. Yo comparto lo que creo que comentaba Lilian, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos indicados para cada niño? Y no podemos establecer tiempos a largo plazo y que tengamos que evaluar cuáles son las edades de esos niños. Hay una psiquiatra que se llama Colette Paul que establece que deberíamos multiplicar la edad del niño por 2 a 5 minutos para establecer los tiempos de dedicación. Y habla entonces que un tope en preescolar estaría entre 1 hora y 2 al día máximo. Y estaría diciendo que entre 3 y 4 al día en chicos escolarizados ya primaria. Y estamos hablando que aquellos que están en bachillerato, de 2 a 3 horas en primaria y en bachillerato de 3 a 4 horas. Entonces estamos hablando de unos tiempos además repartidos y que puedan dar pausas o puedan dar un intercambio distinto. Lo que sí quisiera como insistir es que el colegio se tiene que también plantear cuál es el lugar que va a ocupar el padre ahora en adelante, que es distinto porque el padre está interactuando de manera muy activa con el colegio, con los maestros, y forma parte de ese que llamaba el triángulo,
y tenemos que replantearnos cuál es el lugar de los padres en este modelo educativo, porque es con los padres que nosotros podemos lograr el éxito de un buen año académico, el mejor año académico posible bajo estas circunstancias. Estos son como algunos puntos también desde el punto de vista del desarrollo psicológico que nos parece importante describir. Si les parece, quedamos entonces y no sé si tienen comentarios adicionales, Lilian o Gaiskel, con lo que vamos hablando. Hay un pedagogo italiano, Francisco Tonucci, se llama. Él plantea que en esta situación lo que tenemos que hacer es laboratorio. De la casa hacer un laboratorio, entonces, incluir a nuestros niños en nuestra rutina diaria, ponerlos a preparar alguna receta, él habla de preparar una pasta, y después entonces que el niño sea capaz de describir, de desarrollar de manera escrita, que es un proceso complejo, cómo preparó esta pasta, ¿no? Todo el proceso, desde el seleccionar los materiales, todos los ingredientes, hasta su elaboración. Él plantea que pongamos a los niños a sembrar una planta y que hagamos un registro semanal del crecimiento de la planta, que tomemos medidas de cuánto líquido necesita esta planta para ser regada, y con esto trabajemos cálculos matemáticos que son importantes para la vida. Y así ellos están trabajando lo académico, están participando dentro de la jornada diaria, y para los papás es mucho más fácil acompañarlos. Y estamos evitando la sobreexposición a las pantallas. De hecho, él plantea llevar un diario y que el niño sea capaz de ir registrando día a día cómo va su vida en este confinamiento, y también habla del respeto y que se le permita al niño tener ese diario en privado para sí mismo, o que si él desea lo comparta con la familia. Eso de verdad que me pareció bastante interesante. Fíjate que en uno de nuestros webinars hay un papá que hacía comentarios de que ellos los sábados tienen una rutina de juego, de que tienen un pasaporte y hacen la comida de un país. Ese tipo de juegos, de actividades, hacer como un loto, hacer como esto de quién quiere ser millonario con las preguntas escolares de cada uno, ¿sabes? Hacer como juegos familiares. Yo sé que muchas familias nos las hemos ingeniado, los que no cocinamos, cocinamos, los que no sembramos, sembramos, y muchos hemos hecho cambios. Entonces, pero esos cambios incluir la área académica como escondida. Yo tengo una anécdota muy personal que cuando me mandaban a escribir las cifras en letras, yo decía, pero ¿por qué tengo que escribir 2.343 en letras? Me fastidia. Mi papá me daba chequeras viejas, mi papá trabajaba en el banco, me traía chequeras y yo haciendo mis cheques entendí para qué yo tenía que escribir las cifras en números, en letras. Entonces yo, fascinada, hacía mis tareas en mi chequera. ¿Sí? Entonces es reinventarnos, es hacer que la educación, como dice Mónica, desde el amor, desde algo que sea entretenido. Si nos vamos al estrés, los niños van a crear un rechazo, los papás van a transmitir esa ansiedad, no, yo no hablo de esto frente al niño, no es que lo hable, es que él lo siente, ¿sí? Él siente que tú estás agobiado, él siente que tú estás estresado, y eso es importante que lo trabajen, ¿sí? Que lo miren. Mira, no, a mí me angustia mucho, vamos a organizar, vamos a ver toda esa planificación que mandó la maestra, cómo la vamos a organizar, vamos a hacer esto el lunes, esto el martes, y no dejen todo acumularse a último momento, porque entonces, bueno, ya no tenemos las clases en línea, porque podemos llegar a acuerdos con el colegio, pero entonces nos relajamos toda la mañana y no hacemos nada. No, ajustemos bien los horarios para que los niños tengan una rutina escolar, pero mucho más flexible y mucho más dinámica. Y también es importante que los papás tengamos bien claro cuál es nuestro punto de partida. No, hay padres que son más estructurados y a pesar de las vacaciones, de la pandemia, mantuvieron sus rutinas. Hay otros papás que la alteraron totalmente. Entonces,
vamos a establecer nuestro punto de partida. ¿En qué me voy a basar ahorita para comenzar? Entonces, organizar mi rutina nuevamente, vamos a hacerlo progresivo. Esto no se logra de un día para otro, después de que en vacaciones, 3 meses, nuestros niños estaban acostándose mucho más tarde, no voy a pretender que el primer lunes de septiembre se pararon temprano simplemente porque había clase. Entonces, esto debe ser progresivo. Y nuestras expectativas académicas también tenemos que aclararlas y compaginarlas con lo que está esperando el colegio. Muchas veces los papás se angustian, se abruman porque sienten que la tarea tiene que ser perfecta, tiene que ser un desarrollo muy amplio y tal vez el colegio no esperaba tanto. Entonces tenemos que tener bien claro todo esto para que nuestro punto de partida sea lo más efectivo posible. Yo comparto y voy a remarcar eso que comentas ahora, Gaskell, ¿no? Es entender que padres y docentes no van a tener, deben deslastrarse de la idea de que todo tiene que salir perfecto, que habrá buenos días y que habrá malos días, y que los niños, además, también van a estar en una situación y que son nuestro foco principal, pero una situación que puede ser también muy tensa para ellos, porque a lo mejor tenemos a papá al lado o el colegio podía ser un factor de protector en ciertas circunstancias que ahora no lo es. Estamos en una convivencia en el hogar, varias personas, y eso puede generar unas tensiones mayores y puedo crear unas expectativas con mi hijo que a lo mejor el colegio manejaba de una manera distinta. Entonces, yo sí creo que poder entender que hay buenos días o malos días en este proceso y que vamos a ir todos aprendiendo y que los errores forman parte del aprendizaje, de la educación, del crecer, ya no solamente a nivel, digamos, familiar, sino ahora involucrados en este proceso académico mucho más cercano, de manera más intencional, ¿no? En todo este esfuerzo que estamos haciendo los diferentes vértices que componemos este triángulo de padres, maestros y estudiantes, los niños. Fíjense, me pasó algo ahora que quería, por el tiempo, es que me salí y al salirme, no, ahí sí, sí, se me han ido algunas de los mensajes. No sé si ustedes tienen algunos desde el principio. Yo tengo este que manda Ruth Alcalá, querida Ruth, te recordamos y te saludamos. Dice, las recomendaciones de la UNESCO son precisas, sencillas y factibles. Se llaman recomendaciones para educar online en tiempos de coronavirus, para que el resto de los papás lo puedan tener. Justo como nos dice Lilian y Gaskell, respecto al tiempo de exposición a pantalla, debe ser limitado de tiempo. Y coloca el tiempo fracto. Francesco Tonucci es excelente, que es el que recomendaba Gaskell para su lectura. Edgar da las gracias por las recomendaciones y el tema de mantenerse en pantalla los papás, los niños, ¿no? Habla de la preocupación de los tiempos de exposición a pantalla. Los centros educativos, comenta Ruth, y en general la comunidad educativa que incluye a padres siguen con el desafío de pensar respecto a la asignación de tareas, qué deberes escolares, cuál es su fin, cuál es su objetivo. Tomamos de referencia el modelo educativo finlandés como referencia a la necesidad de ser críticos en la sobrecarga de tareas que aportan para la educación. ¿Qué podemos hablar de estas tareas en estos tiempos además? Bueno, las tareas es importante. Primero es importante que los docentes se compaginen entre ellos, que combinen su material de trabajo. Si hay que trabajar ciencias y tenemos que leer sobre el crecimiento de las plantas y en lengua, tenemos que hacer el análisis morfológico de la oración, vamos a trabajar ese análisis morfológico con este material de ciencias y ya es un solo que nuestro estudiante tiene que leer. Entonces, así estamos combinando contenidos y estamos trabajando en equipo para disminuir esa carga. Y bueno, las tareas deben ser como tareas bien precisas, bien cortas, pero también
que no tiene que ser simple, ¿no? No quiero decir esto, que no tenga importancia. Tenemos que cuidar que nuestra tarea no sea sobrecargada, pero sí que le permita al niño desarrollar competencias que son importantes y que son oportunas de desarrollar en este momento para cuando vayamos a la presencialidad, que son la redacción, la ortografía, la capacidad de análisis, síntesis, y eso lo podemos hacer en este momento perfectamente. Sí, yo combinaría que la tarea sea retadora para el chico, en términos de que la haga, tú creo que lo comentabas, interesante. Y quizás interesante desde la posibilidad que tengo desde el hogar o de los recursos que tengo, ¿no? Cómo genero actividades que lo estimulen, ¿no? Y yo creo que eso es una deuda de la educación, cómo la educación frente a un mundo que se ha ido renovando, es yo creo que una de las últimas ¿no? En renovarse, en generar unas propuestas mucho más alentadoras para los chicos. Y yo creo que allí es un trabajo que tenemos que ir fortaleciendo, ¿no? Porque no solamente la brecha se generó con los alumnos en términos del espacio tecnológico, es que también nos conseguimos con una brecha de profesores que no tenían conocimiento de redes, manejo de tecnología, qué es un classroom, cómo se utiliza. Entonces, han surgido una serie de aspectos que deben ser considerados, ¿no? En ese sentido, y cómo generar espacios de interacción que sean mucho más amigables, ¿no? Y donde el aprendizaje se dé de una manera gratificante. Hay un neurocientífico argentino, Hernán Aldana, él dice que la educación debe ser aire. Entonces, con aire se refiere a asombrosa, importante y relevante, para enganchar a todos nuestros estudiantes. Y bueno, también está la población que no tiene acceso a las redes sociales. Entonces, ¿cómo establecer contacto? ¿Cómo establecer vínculos entre estudiantes? ¿Cómo hacer que mi grupo de estudiantes sepan que yo estoy allí en esa hojita, en esa guía que la mamá pudo llevarle impresa o que tuvo la necesidad de ir hasta el colegio y copiar en un cuaderno? Entonces, hace poco hablaba una maestra porque quería escuchar estrategias para establecer vínculo con un alumno de IBEDIN con una condición. Entonces, bueno, estábamos hablando de utilizar algún símbolo, algún dibujo en estas hojas que el niño pudiera identificar esto, me lo está enviando mi maestra. Y que cuando él vaya a devolver esa tarea, él pueda también hacer un dibujo para su maestra, algún símbolo que permita establecer esa unión entre ambos. Mira qué interesante, porque es la pregunta que ya tenemos acá y han hecho algunos papás, pero no solamente lo están haciendo algunos papás, y quería comentarles, sino también desde las dos posturas, desde el maestro que también pregunta y desde el papá, en relación a cómo manejar lo que puede ser alguna condición, alguna alteración en el desarrollo en el caso de un modelo educativo que es online, ¿no? Pensemos en niños, claro, cada condición tendrá una particularidad, pero tú mencionabas lo que puede ser a lo mejor un tema de un niño con un diagnóstico en particular, o cómo pensarnos, y podría ser otro con el tema motor más exacerbado. Entonces, ¿qué cosas pudiésemos sugerir en estos casos, ¿no? Pensando, Lilian, en niños pequeños, por un lado, y Gaskell en niños grandes por el otro. Fíjate, los ajustes curriculares son inminentes, y son inminentes no solo en niños con condiciones, sino porque todos los niños tienen una manera particular de aprender, ¿ok? A mí en lo personal, ver una pantalla que alguien hable y no tengo algo anotado, o no tengo alguna imagen, o no tengo algo que me conecte, me puede perder mucho. Sí, yo no sé si es por eso que yo muevo las manos cuando hablo.
Pero es importante como saber qué es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mira, que el niño necesita aprenderse los colores. Entonces vamos a ponerlo a pintar una manzana. No, bueno, yo puedo agarrar unas medias de colores y variar las medias de colores. O sea, el objetivo es aprenderme los colores. Pues yo voy a llevar a lo que a él le interesa. Mira, le interesan los carritos o le interesan los dinosaurios. Voy a pintar dinosaurios, voy a hacer otra cosa u otra actividad manteniendo el objetivo. Entonces, si sabemos cuál es el objetivo, ¿qué es lo que queremos hacer con eso? Lo que planteaba Geisel en relación a la pasta y hacer una receta que para ellos puede ser llamativo, en vez de explica el paso a paso de de cualquier otra cosa que no les sea a ellos interesante, ¿sí? Entonces es hacerlo, experimentarlo y tener más actividad con eso, porque hay niñitos que aprenden más del hacer y muchas personas aprenden más de lo que hacen que de lo que escuchan o lo que leen. Entonces es involucrarlos en actividades, cambiar las actividades, verte como visualizar cuál es el objetivo, qué es lo que quiere la maestra que esto, o cuál es lo que yo espero con esto, y guiarlo a algo que sea más entretenido para ellos, ¿okay? Es como conocer, mira, yo necesito que él aprenda a leer y odia el libro de lectura, pues vamos a poner palabras por la casa, vamos a poner puerta en la puerta, ponemos mesa en la mesa, que él vaya a concentrar, mira, ayúdame a leer la receta mientras yo la voy haciendo, vamos a hacer estas galletas que necesito, que dice ahí azúcar, ¿sabes? Y vamos conectándonos con esa necesidad de la lectura, con esa necesidad del contacto con estas letras, estos números más que siéntate y dile la A, la B, la C, la D, ¿sabes? Porque a lo mejor no todos lo aprenden así, o a lo mejor no todos están interesados, o hay unos que tienen el tablero bellísimo que les compró la mamá y la mamá te lo tira por la cabeza porque no les gusta el tablero. Entonces a lo mejor no es el tablero la necesidad. Entonces, mira, hay que ponerle a los carritos una A, una B, una C y ordenar los carritos. Pues vamos a hacer eso con los carritos. O sea, conectar con el gusto del niño el objetivo académico a cumplir. Y que realmente cuando se vea evaluado o se sienta que tiene que cumplir con el objetivo, lo logre. Bien. Bueno, este periodo es de exploración. Se acostumbra que este primer lapso la maestra hace una valoración de cada uno de sus estudiantes, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Este es un momento para que nosotros como representantes lo hagamos en casa. Entonces tenemos que tener un ojo bien agudo y conocer bien a nuestro niño, observar muy bien de manera detallada en qué momento, con cuál materia, con cuál actividad él se siente más cómodo, cuál rechaza, por qué la rechaza, cuál momento del día, en cuál momento del día él es más productivo, si a primera hora de la mañana, a media mañana, y jugar con este conocimiento para plantear al docente cuál es la situación que se nos está presentando en casa. No simplemente decirle a la maestra, no nos podemos conectar porque nosotros tenemos una computadora para 3 personas. Y todos estamos a la misma hora conectados. No. ¿Qué podemos decirle, maestra? Todos estamos con un solo aparato. Yo me puedo conectar, o mi hijo se puede conectar de 8 a 9, después no puede hacerlo. ¿Cómo podemos hacer? Que es importante que cuando él esté escuchando su clase, le enseñemos a tomar apuntes. Y que esos apuntes no tienen que ser un escrito formal amplio de lo que la maestra esté diciendo, sino que haga un resumen, que aprenda a hacer un mapa conceptual, que aprenda a tomar estrategias de lo que le puede dar la maestra y de lo que le podemos decir nosotros en casa para afrontar esa carga académica que se le está mostrando. Y también es muy importante
que los padres, más allá del acto educativo, trabajan con sus hijos la resolución de problemas. Se me cae el internet, no terminé de hacer la tarea a tiempo, no le escuché bien a la maestra, alguien no silenció su micrófono y no pude escuchar. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué podemos hacer? También ser empático con nuestros niños, también mostrar nuestras debilidades. Yo no escuché nada, tampoco entiendo cómo resolver esto, para que busquemos soluciones en conjunto. Este es el momento de enseñar a nuestros hijos estas herramientas, para que cuando ellos vayan solitos a clase, puedan tener un buen repertorio para solucionar problemas. Un poco lo que comentas, y te lo escuchaba el otro día hablar, es de generar esa autonomía en la medida de la edad, ¿no? Del momento del desarrollo. Hay una pregunta, hay un montón de preguntas que están haciendo, y tenemos ya un tiempo pues reducido. Vamos a ver si logramos sintetizar algunas para darle respuesta. Hay una primera que no quiero dejar pasar, que dice: ¿cómo puedo lograr que permanezca 3 horas consecutivas en clases un niño que tiene 4 años y que está dentro del espectro del autismo? Yo creo, y allí, Lilian, ¿cómo lo miras tú? Pero yo creo que el problema no es el autismo. El problema son los 4 años. Son las 3 horas de clase, ¿no? Tampoco los 4 años. Tampoco los 4, sino las 3 horas de clase. Las 3 horas de clase, exacto. Y bueno, también hay que escuchar a nuestros niños, y disculpa, Lilia, que te interrumpí, porque posiblemente la instrucción sea: te sientas frente a la pantalla y escuchas a la maestra, pero nuestro niño sí empieza a moverse, y no son 3 horas, son 15 minutos, 20 minutos que se tiene que conectar, y se está moviendo, siente la necesidad de esa descarga motora. Bueno, vamos a permitirle que él alterne entre el estar sentado, pararse, o permitirle que tenga algo en la mano para que vaya manipulando, y esto le va a permitir a él ir drenando esa necesidad de movimiento que tiene. Es así. Fíjate que las películas del cine no duran más de 2 horas por eso. Porque las películas están diseñadas a que tengan un tiempo determinado. Porque el organismo no te permite estar así a menos que estés dormido. ¿Okay? La necesidad de movimiento es importante decirle: vamos a parar, vamos a estirarnos, vamos a tomar agua. Pero por nada del mundo podemos permitir que un niño en edad preescolar, incluso yo lo extendería un poquito más, por eso meterme con Geisel, pero en edad preescolar los niñitos no deberían estar más de 1 hora sentados frente a la pantalla o en una actividad sostenida. Es innecesario. Ya el niñito después de la hora no está aprendiendo nada, porque su cerebro ya no da más. ¿Okay? Ya necesita un cambio. Por eso en los colegios hay recreo, por eso en los colegios hay vamos a tomar agua, por eso hay cambios de una actividad a otra, vamos a la ronda, ahora vamos a la mesa, ahora vamos, cambios en los espacios. Eso pasa en el colegio. En la casa no está pasando eso, y tampoco en esta presencialidad a distancia, que no es lo permitido, que no es el deber ser, que es lo que tenemos que concientizar y lo que tenemos que luchar, tanto mamás como nuestras instituciones, en hacer que los colegios vayan haciendo los ajustes necesarios para que esto no siga pasando. Sí, hay un comentario de Edgar Contreras que nos acompaña, que me parece muy valioso. Dice: la inteligencia emocional, el desarrollo de la capacidad de autorregulación, de pensamiento crítico, la alfabetización tecnológica, la promoción de valores como la responsabilidad y la honestidad son aspectos prioritarios a trabajar en esta coyuntura. Creo que Edgar ha resumido de una manera fantástica un poco lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Dice Alejandra: mi niña Estea, perdón, ¿iba a hacer un comentario con esto? No, es así. Hizo un perfecto resumen. Magnífico. Mi niña Estea no verbal, paciente de Lilian, Alejandra Estrada. En mi caso, estoy haciendo un registro de las conductas que presenta en cada actividad. Por ejemplo, en la primera asignación fue pintar en colores y no fue posible. Solo pintó con pintadedos y allí cambió de actitud y se cumplió el objetivo de pintar más
no de agarrar el color, qué herramienta puedo aplicar sobre todo con el agarre del lápiz. Fíjate, ahí es la tarea como de los profesionales en el área de terapia ocupacional. En este caso, pues, el rechazo al agarre per se, pues se trabaja con las clavijas, se trabaja pinchando palitos encima de una pieza o de foamy o de anime o de corcho, ¿sí? Pones palillos, es empezar a trabajar esa fuerza y esa pinza que pues para ella es más cómodo, más fácil, pintar con los pintadedos, empezar a pintar también con marcadores, es más fácil pintar con un marcador que con un creyón porque tengo que hacer menos presión, menos fuerza, pero es haciendo... es lo que hablamos, cumplir el objetivo. El objetivo es, vamos a respetar los límites, pues vamos a respetar los límites primero con algo que yo quiero, que es el pintadero. Entonces después vamos con los marcadores y después lleguemos a los creyones. Y que esto sea progresivo, porque como padres, entonces ya logramos que tenga el marcador en mano y queremos que pinte toda la figura. No importa que pinte solo un poquito, vamos a celebrar este esfuerzo del niño y si quiere que termine de pintar el resto con el pintadedos y luego vamos ampliando un poco más de manera progresiva porque nada me cuesta. Sí. Hay inquietudes que se repiten, ¿no? En términos de las condiciones para cada niño y de lo que pueden ser las exigencias, lo que se siente como una rutina un poco forzada y de lo que pueden ser las exigencias que puede sentirse desde la casa en relación al cumplimiento de los objetivos. Es un tema que, si se quiere, hemos ido como conversando, ¿no? En esto. Yo creo que se me volvió a cerrar y me quedé nuevamente sin muchos de los comentarios que ya estaban, que si ustedes los tienen podemos resumir algunos, pero me parece importante también por el tema de la hora que podamos como hacer un planteamiento general, que demos así como unos elementos clave en esta conversación, y que si las personas que nos acompañan hoy pueden llevarse al menos 3, 5 ideas básicas, yo pienso que hemos logrado un objetivo muy interesante, ¿no? Hay una pregunta que me dicen cómo se le hace entender al colegio que haga merienda frente a la pantalla y que el niñito no quiera permanecer allí. ¿Qué propósito de tener un plan de reingreso de educación presencial? Lo pregunto para que no nos pase como el inicio de la cuarentena, ¿sí? ¿Cuál sería el plan, ¿no?, de reingreso? Bueno, siguen apareciendo preguntas nuevas. Les pido disculpas por haber, al salir, pues se borran lo que está en el chat, pero eso va a quedar allí y lo que podemos tener nosotros el compromiso de ir respondiendo algunas de estas preguntas a través de algunos temas que hablamos, bien sea con lo que es el trabajo que hacemos con doctora Adi por LinkedIn, ¿no?, dar respuesta a algunas de estas inquietudes, o en algunos, pues, ¿no?, dentro de las redes, poder escribir sobre algunos de estos temas. Sí me gustaría, si les parece, no sé si tienen algo que comentar, pero que hagamos como un cierre de esta conversación de hoy. Se nos fue rapidísimo, muchachos, ha sido un placer, ¿no?, conversar. Bueno, yo... Ay, disculpa, Lilian. Con esta niña que nos queda frente a la pantalla, no hay que obligarla, pero sí aproximarla. Se puede sentar frente con su desayuno, con una galleta, con su individual, y que ella haga la compañía simplemente. En algún momento se va a animar posiblemente, pero si no lo quiere hacer, pues no tiene por qué hacerlo obligado. En el colegio vamos al recreo y el que quiere comer, el que quiere merendar la base, y el que no tiene por qué hacerlo. Perdón, que lo otro es entender que son espacios distintos, es decir, como tú comentas, el recreo es el recreo, el ambiente es otro, los niñitos están allí, es un espacio más hacia el niño.
Y pretender como escuela que yo voy a tener eso todo frente a la pantalla, no es lo que deberíamos llevar al niño. Porque es que no es no es lo mismo, no es el equivalente. Entonces tenemos que hacer un ajuste a lo que está ocurriendo y a las condiciones que tenemos. Hay un papá que preguntaba, y dejo también allí la pregunta es, oye, ¿cómo el esfuerzo que está haciendo el papá? Porque como tú decías, Lilian, bueno, ahora hay que trabajar y me tengo que ajustar, y como estos papás a veces sienten que se tienen que dividir, porque bueno, tengo un hijo chiquito y tengo que estar pendiente de la parte académica y al mismo tiempo tengo que responder a mis responsabilidades laborales. No, y no tengo, a veces no tengo un niño chiquito, a veces tengo uno chiquito, uno mediano y uno grande, ¿sabes? Tengo varios niños a veces, ¿sí? Yo, y voto así, no a la presencialidad a distancia, no es sano para nadie. Tenemos que hacer cada uno a nivel familiar nuestra propia rutina, ajustar la rutina según el trabajo, según la disposición de cada persona y según el estado anímico también y la disposición del niño. En qué horario se siente más dispuesto, en qué horario se siente más atraído, y llamar mucho más a la educación en relación a los hábitos, en relación a la independencia, a la autonomía, a buscar mucho más ese aprendizaje por hacer cosas, ese aprendizaje haciendo más que leyendo o más que escuchando, más proponer a los colegios, hacer muy buena comunicación con los colegios. Yo no les digo que vayan y peleen y digan, no se puede porque la psicóloga dijeron, no. La psicóloga dijimos, no puede estar ese niño expuesto toda la mañana en una pantalla. Eso es cierto y eso sale en todas las partes donde ustedes lo busquen, ¿ok? Y tenemos documentación válida que no es posible tener un niño frente a una pantalla. Eso está allí. Pero los colegios es la familia de ustedes. Los colegios son, las maestras tienen que ser sus amigas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que quiero cumplir? ¿Cuáles son las cosas que quieres o esperas para organizarlas, para hacer ajustes? Los niñitos con necesidades especiales, con condiciones, que puedan contar con tutorías, que puedan contar con especialistas que apoyen a cubrir o completar estos objetivos. O ayudar a hacer esos ajustes, ¿sí? Pero como familia no podemos angustiarnos ni estresarnos porque eso es lo que trae, pues, es angustia, ansiedad en nuestros niñitos. Hay que establecer alianzas con las maestras. Y esa alianza, eso no es un acuerdo de hoy y va a durar todo el lapso. Posiblemente entre maestra y representantes se consiga una posible solución, resulta que por una semana funcionó y a la siguiente semana no. Entonces hay que reajustar nuevamente y tenemos que estar abiertos a los frecuentes cambios. Y bueno, por eso tenemos que priorizar contenidos, tenemos que flexibilizar la entrega de las asignaciones y tenemos que mantenernos en constante comunicación entre docentes y padres. Y igual, el resto del grupo de representantes sin verlo como una competencia. No hay que emitir juicios, estamos todos aprendiendo. De esto no hay antecedentes y si hubiese algún reporte de cómo fue, tampoco teníamos tiempo de estudiar. Estamos sobre la marcha y lo importante es estar abiertos a los constantes ajustes, siendo bien ojitos agudos a qué es lo que está sucediendo con mi niño, cómo lo está haciendo para estar en esta nueva elaboración de material para él. Sí, me sumo a lo que dicen. Mi cierre con esto es, tenemos que establecer puentes y estar más propensos a establecer puentes y una comunicación efectiva entre este triángulo de maestro, de estudiante y de padre. Relaciones y vínculos que se fortalezcan entre los maestros y los padres, teniendo presente que el foco está en el bienestar de los niños y que no es solamente desde el modelo de aprendizaje
entendido como lo académico, sino que es desde un modelo de bienestar integral que implica